Ayer tuvimos una buena noticia. El Tribunal Constitucional avaló el derecho de los ciudadanos y de los funcionarios asturianos a dirigirse a la nuestra administración en el nuestro propio idioma. La oficialidad está cada día más cerca. Va a seguir dependiendo de nuestro esfuerzo, del uso que la xente de Asturias siga haciendo del su idioma, pero poco a poco las puertas de la justicia, las puertas del derecho van abriéndose. Y es importante, y un paso decisivo. La oficialidad va a venir de una combinación de distintos factores, como pasa con todos los derechos civiles. Son siempre duros a lo primero, incomprendidos, siempre se nos acusa de inventar o de buscar problemas donde no los hay, pero es mentira. Lo único que queremos, los que apreciamos este idioma y esta cultura, es que la xente pueda expresarse libremente, que la xente no tenga complexo de inferioridad por falar un idioma en el que toda la vida ellos riñeron y ellos dijeron que estaba mal dicho. Y es fácil recordar todas las veces que fuimos los asturianos a distintas ventanillas a enfrentarnos con funcionarios para que nos admitieran un papel, o simplemente para que nos trataren con un poco de respeto y no nos llamaran aldeanos por falar en el nuestro idioma. Bueno, pues eso va a cambiar a partir de ayer. Cualquier asturiano puede dirigirse a nuestra administración en asturiano, como ya venía pasando hasta ahora, por lo menos desde la ley de uso y más en los últimos meses, pero ahora hay un aval constitucional. La administración tiene derechos, pero también tiene deberes. Y en este caso, hay una victoria para todo el mundo, y una victoria para la democracia, y una victoria para la cultura, y una victoria para todos los ciudadanos y ciudadanas de Asturias.